Muy bien, ahora esta mañana vamos a celebrar uno de los dos sacramentos que nos deja el Señor Jesús en su palabra. Los dos sacramentos que tenemos en la iglesia son la Santa Cena o la comunión y el bautismo. El bautismo cristiano significa que nosotros de adultos, que nuestros hijos hemos heredado una naturaleza pecaminosa y que para entrar al reino de Dios debemos nacer de agua y del Espíritu Santo. El bautismo simboliza un lavamiento espiritual de toda la vida. Simboliza la renovación de la vida por medio del Espíritu Santo. Y es un sello externo, le decimos, del pacto de gracia que Dios hace con sus hijos, con los creyentes, en el nombre de Cristo, y por cuyos términos nos obligamos a obedecer, a servir y a amar a Dios con toda el alma. Nosotros, como iglesia presbiteriana de doctrina reformada, bautizamos a los pequeñitos, a los infantes. Aunque todavía no pueden entender, los bautizamos. Un niño, un bebé a su tierna edad no puede entender el significado de lo que está sucediendo. Sin embargo, lo bautizamos por esta razón. En el Antiguo Testamento, Dios le pide a su pueblo, le da una señal del pacto. Y esta señal es la circuncisión. Y se hacían los pequeñitos que no entendían. ¿Para qué? Para hacerlos parte de su pueblo. De esa manera se identificaban con el pueblo. Así que de la misma manera, sin ellos saberlos, estos pequeñitos a quienes bautizamos, son partícipes de la condenación de la que hablamos, del pecado por Adán, pero también de ser recibidos bajo la protección del pacto de Dios, hecho por Cristo, el que Dios le dijo a Abraham, el padre de los creyentes: estableceré mi pacto entre ti, entre mí y entre tu simiente después de ti. Así que por instrucciones divinas, el pueblo de Israel incluía a sus hijos en los términos del pacto a través de la circuncisión. El bautismo ha sustituido a la circuncisión como sello de ese pacto de gracia. Por eso bautizamos a nuestros hijos. Los consideramos herederos junto con nosotros del reino y de este pacto que Dios hace con nosotros. Quiero invitar a Ricardo y a Samara que me acompañen aquí al frente después de haber escuchado toda esta explicación. Y quiero invitar a Pedro Blanco, anciano de iglesia, a que me acompañe también acá al frente para asistirme en el bautizo de Esther, la pequeñita Esther. Ricardo y Samara, les voy a hacer una serie de preguntas y me irán respondiendo de acuerdo a la pregunta. Ricardo y Samara, padres de Esther Barragán Ramos, ¿aceptan nuevamente el pacto de gracia creyendo que incluye también a su hija? Sí, lo aceptamos. ¿Creen que ustedes son pecadores y que su hija ha heredado la misma naturaleza? Sí, creemos. ¿Creen que el Espíritu Santo es el único que puede regenerar y santificar el alma? Sí, creemos. Prometen que con la ayuda del Espíritu Santo le darán buen ejemplo y la instruirán en las doctrinas de las Sagradas Escrituras, procurando en lo posible que viva en las enseñanzas bíblicas. Sí, prometen. Prometen que cuando Esther tenga edad e inteligencia suficientes, le harán ustedes saber que es privilegio y deber suyo aceptar por medio de una profesión pública de fe en Cristo los términos de este pacto que ustedes hacen hoy en su nombre. El agua no tiene en sí ninguna eficacia regeneradora.
regeneradora, no hay ningún poder mágico en ella. Es solamente un símbolo externo del don que Dios imparte, el don del Espíritu Santo obrando en el interior del alma. Al administrar este sacramento, pidámosle a Dios, rogámosle al Espíritu Santo que conforme a su voluntad conduzca siempre a Esther como una verdadera hija de Dios. Esther, hija del pacto, ministrando, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La última ocasión que tuvimos un bautizo, decía el pastor Esaú, mi colega, Esther es también su hija, es su nieta, es su hermana, su sobrina, su prima. ¿Por qué dijo eso el pastor Esaú? Porque la Biblia dice que la iglesia somos una familia. Y si la iglesia somos una familia, quiero no solamente haberle hecho estas preguntas a Ricardo y a Samara, sino a todos ustedes, a la iglesia. ¿Prometen ustedes, iglesia, orar por esta familia y por la pequeña Esther que ha sido hoy bautizada? ¿Lo prometen? ¿Prometen ustedes ayudar a Ricardo y a Samara a apoyarles para que ellos puedan cumplir con los votos que hoy han hecho delante del Señor? ¿Prometen ustedes dar un buen ejemplo a la pequeñita Esther, de modo que ella pueda crecer y pueda aprender lo que significa ser un discípulo de Jesús? Que así sea y que Dios se los demande. Pedro, ¿quieres ayudarme orando por Ricardo y Samara? Sí, más les vale. Más les vale que la promesa sea cumplida, porque es un pacto. El bautismo es un pacto. Y ahorita estaba viendo, permítame hacer una expresión, ¿sí? Mientras veía crecer, recordé aquel salmo precioso donde dice que cada una de sus partes fue entretejida por la mano de Dios. Cada una parte de su cuerpo fue entretejida dentro del vientre de Samara. Sus funciones fisiológicas, la anatomía, la bioquímica, todo lo que se desarrolló ahí adentro estaba en la mente de Dios. Y luego se le fue entregado como regalo a Samara y a Ricardo. Y a nosotros como iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Quién como nuestro Dios que desciende desde las alturas y habita entre nosotros, y nos visita, y nos permite tener hijos, y no nada más hijos del pacto, donde Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y somos hijos de Dios? Señor, acompaña a Samara, acompaña a Ricardo en esta tarea que nos has dado. Acompaña a nosotros como iglesia, Señor, para ser de bendición a todos nuestros hijos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pedro. Ricardo, Samara, felicidades. Pueden tomar su lugar. Muy bien, vamos a continuar nuestra serie de mensajes basada en esta parte de la Biblia, Génesis. A partir del capítulo 23 comenzamos una nueva serie de mensajes. Y esta mañana llegamos, si no me equivoco, al cuarto mensaje de la serie, que está basado en el capítulo 27, prácticamente el capítulo entero, versículos 1 al 45. Voy a intentar leer ágilmente para
para no hacerlo tan pesado porque es un capítulo largo, 45 versículos. Escuchen lo que nos dice Dios en esta porción de su palabra. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma, pues, tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre: hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hermano, a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú?, preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado. Así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo: ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo: acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo: la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle: ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo: tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras yo me lo comí todo, le di mi bendición y bendecido quedará.
Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo: mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque voy a perder a mis 2 hijos en un solo día. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Leemos esta historia y nos parece increíble que 2 hermanos actúen de esta manera, se lleven de esta manera y haya esta relación entre ellos, pero esa es la realidad, Señor. Aún hoy en día, hay familias destrozadas, familias divididas. Por eso te rogamos que tú obres. Danos humildad, danos ojos para verte, oídos para escucharte, y un corazón sincero, humilde para obedecerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Isaac. Hablamos de Abraham en la última serie de Génesis. Comenzamos a hablar de Isaac, pero la historia de Isaac, el hijo de Abraham, termina prácticamente aquí, en este capítulo. Capítulo 26, habla un poquito más de él, pero la historia es una historia que ya vimos. Es algo que Abraham hizo. El capítulo 26 de Génesis nos dice que Isaac termina cometiendo los mismos errores que su papá. De tal palo, tal astilla, como diríamos. Isaac también dice que Rebeca, su esposa, era su hermana, por miedo a los demás, a que lo fueran a matar y que se fueran a quedar con ella. Pero vean, a pesar de eso, Dios bendice grandemente a Isaac y le habla directamente y le dice que lo va a bendecir todavía más. Podríamos decir que este capítulo 27 es la despedida de Isaac, porque después de aquí no volvemos a escuchar de él hasta que muere en el capítulo 35. Y como leímos ahorita, el texto dice que a estas alturas Isaac ya era anciano. Había perdido la vista, no sabía cuánto tiempo le quedaba, por eso antes de morir, él quiere cumplir con la costumbre de bendecir a su hijo mayor, de bendecir al hijo mayor. Y toda la historia, todo el capítulo gira en torno a esta bendición. La realidad es que la historia, podríamos decir que es una analogía de lo que todos estamos buscando. Aunque le llamemos de alguna forma diferente, todos estamos buscando lo mismo, todos estamos buscando la bendición. Todos estamos buscando una vida bendecida.
Tranquilidad, bienestar, éxito, prosperidad, ¿a poco no? De alguna u otra manera. Y no hay nada de malo con ello. El problema es nuestro concepto de bendición. ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Cuál es nuestra idea de bendición? Cuando alguien habla de bendición hoy en día, esa persona piensa principalmente en cuestiones materiales, en abundancia, en salud física, en el amor. Y algunas veces, de manera irónica, para hablar de los hijos, las bendiciones, dicen, no, ¿a poco no? Ahora, no estoy diciendo que esas cosas no sean bendiciones, pero eso no es el énfasis que hace la Biblia. De hecho, porque nosotros siempre pensamos de esta manera, no vemos la bendición más grande de Dios sobre nosotros. Dios nos ha bendecido, ya nos ha bendecido grandemente, de alguna manera. Esta historia nos está preparando para ver eso, de cómo Dios ya nos ha bendecido. Y porque Dios ya nos ha bendecido, esta historia nos está preparando para que al ver cómo Dios nos ha bendecido, nosotros podamos bendecir a otros. Al estudiar esta historia, nos daremos cuenta de la importancia de la bendición. De esta o de cualquier bendición. La importancia de la bendición. Nos vamos a dar cuenta también de nuestra forma de querer conseguir la bendición. De nuestra forma de buscar esta bendición de parte de Dios. Y en tercer lugar, nos vamos a dar cuenta, aprenderemos cómo Dios nos da su bendición. ¿Ok? La importancia de la bendición. ¿Cómo le hacemos nosotros normalmente para buscar, para conseguir la bendición? Pero cómo Dios nos bendice. No importa cómo le llamemos. No importa si usamos un término religioso como bendición o cualquier otro término. Todos buscamos algo que justifique nuestra existencia, que le dé valor a nuestra vida. A eso me refiero con la importancia de la bendición. Y en la historia nos damos cuenta de la importancia de la bendición de dos maneras. El texto dice que Isaac ya era viejo, que se había quedado ciego, que no sabía cuánto tiempo le quedaba de vida. Por eso llama a su hijo favorito, Esaú, le pide un favor para después darle esta bendición. Ya me queda poco tiempo, tengo que cumplir. Mi rol como papá es bendecir a mi hijo. Déjame lo hago antes de que estire la pata. Pero hay algo más que nos habla de la importancia de la bendición. Y este algo más son las acciones de Rebeca y de Jacob. Rebeca escucha lo que Isaac le dice a Esaú, su hijo favorito. Y cuando Rebeca escucha esto, le pide a Jacob, al hijo favorito de ella, que lleve a cabo el plan que le va a platicar para que sea él, Jacob, quien reciba la bendición en lugar de su hermano Esaú. Y si prestaron atención, el plan es arriesgado. Escuchen lo que Jacob le dice a su mamá. Hay un problema, mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Ahora, ¿qué tan importante era esta bendición? Que Rebeca le dice a su hijo, le dice a Jacob, hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Isaac está enfocado en darle la bendición a Esaú antes de que me muera. Y Rebeca dice, si tu papá te maldice, que esa bendición caiga sobre mí. Sea lo que sea, la bendición debe ser sumamente importante. Rebeca está dispuesta a recibir la maldición para que su hijo favorito reciba
la bendición. Ahora, hasta aquí, esto nos dice que efectivamente la bendición debe ser algo importante. Pero, ¿qué es esa bendición? Y la historia nos dice que la bendición no se trata de la herencia, de los bienes materiales de Isaac. Porque en el versículo 36, cuando Isaac le dice a Esaú que Jacob lo engañó a su hermano, vean la reacción de Esaú, versículo 36. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero, me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. En el capítulo, hace 2 capítulos, vimos que Jacob le cambia a su hermano Esaú sus derechos de primogénito por un plato de lentejas. Y ahora dice, ya van 2 veces. Primero me engañó con esto y ahora se lleva mi bendición. La bendición no tiene que ver con posesiones materiales principalmente. De hecho, podemos leer la bendición en los versículos 27 al 29. Una vez que Jacob le da de comer a su papá, escuchen lo que dice en estos versículos, lo que sucede cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. ¿Es la bendición solamente un buen deseo de parte de Isaac? ¿Es solamente lo que él anhela que le pase a su hijo? No. Algo más está sucediendo. En la Biblia hay un orden en cuanto a las bendiciones. Y este orden es siempre el mismo. La persona más importante, la persona más grande, la persona mayor, bendice a la persona menos importante. A la persona menor, a la de menos importancia en general, por así decirlo. Siempre es lo mismo en la Biblia. En este caso, el papá bendice al hijo. Y es cierto, en la bendición vemos algo que se pudiera considerar como un deseo, como un anhelo. Pero hay algo más que esto. Es una declaración de lo que va a suceder, de lo que alguien puede llegar a hacer. Escuchen cómo comienza la bendición. El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. No es lo que Isaac anhela, no es lo que él desea. Está declarando algo. Y por eso lo demás va a suceder. El rocío del cielo va a producir trigo y vino. Los pueblos van a servirle a su hijo. Él se va a convertir en alguien importante, en un rey. Las naciones le van a servir. Ahora escuchen, aunque la bendición habla de lo que va a suceder, de lo que alguien puede llegar a hacer o llegará a hacer, no es simplemente una profecía, no es un anhelo, no es un deseo, pero tampoco es simplemente una profecía. ¿Por qué? Bueno, últimamente, ¿de quién viene toda bendición? De Dios. Dios es quien bendice. Pero escuchen esto. Piensen en el poder que hay en el escuchar una declaración como esta. Acuérdense, en la Biblia, el más grande, el más importante bendice al más pequeño, al menos importante. Piensen en el poder que hay en escuchar una declaración como esta. Tus hermanos te van a servir. Las naciones te van a servir. En una cultura patriarcal, lo papá era todo, escuchar esto de tu padre. Porque la bendición viene de alguien más importante, más grande. Su impacto es tremendo. ¿Nunca han escuchado a un niño pequeñito presumirle a su papá lo que logró?
¿Saben por qué lo hace? Está buscando validación. Y el papá tiene un poder tremendo de afectar positiva o negativamente la vida de su hijo con sus palabras. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es parte de la bendición. Y de hecho esto es algo que necesitamos más que los bienes materiales. Saben que hay personas tremendamente exitosas y a pesar de eso no están satisfechas. ¿Por qué? Porque los bienes materiales, el éxito no son suficientes. Hay algo más grande que estas cosas. Todos necesitamos validación. Validación de alguien más a quien reconocemos como importante en nuestra vida, a quienes estimamos en nuestra vida. Necesitamos el reconocimiento de estas personas que son importantes para nosotros. Decir que no necesitamos que otros nos reconozcan es una mentira. Muchas veces nuestros logros, nuestro esfuerzo para alcanzar lo que sea, de hecho son solamente un intento de obtener esa validación, el reconocimiento de alguien más. Oye, ¿ya viste a fulanito? ¡Wow! Eso es lo que queremos escuchar en el fondo. Pero nos volcamos a hacer un montón de cosas porque no lo hemos recibido de las personas más importantes en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Ya me estoy adelantando porque esto tiene que ver más con nuestra forma de buscar la bendición. Ya vimos lo importante que es la bendición, de qué se trata, qué es la bendición. Hablemos entonces ahora de nuestra forma de buscar la bendición. Una forma es la que acabo de decirles. Intentar, por medio de nuestros logros, obtener la validación, el reconocimiento que no recibimos de parte de otros. Pero este pasaje nos habla de otra forma más evidente todavía y más común. Al inicio les dije que toda esta historia, todo el capítulo, tiene que ver con la bendición. Por eso comencé hablando de la importancia de la bendición. Pero ahora quiero que presten atención a lo que Rebeca y Jacob hacen para que Jacob reciba la bendición, para que sea él quien se quede con la bendición en lugar de su hermano Esaú. Rebeca alcanza a escuchar lo que Isaac está planeando. Bendecir a Esaú. Y de inmediato trama un plan. Le cuenta a su hijo, a Jacob, su hijo favorito, acuérdense. ¿Y cuál es el plan? Jacob tiene que hacerse pasar por su hermano. En otras palabras, Jacob tiene que fingir ser alguien que no es. Y creo que está de más decirlo. Eso nunca, pero nunca funciona. Y tristemente, es lo que la mayoría hacemos. Pretender que somos alguien que no somos. Pensemos en las siguientes situaciones. Cuando alguien, no sé, conoces a alguien que te gusta. ¿Qué hace alguien cuando conoce a alguien que le gusta? ¿Qué hace la persona? Bueno, normalmente siempre pone su mejor cara. ¿A poco no? Siempre está de buen humor. Investiga lo que le gusta a la otra persona. Lo que la otra persona hace. La persona que está enamorada de alguien más trata de ser todo lo que la otra persona espera. Se interesa en las cosas que le gustan a la otra persona. ¿Qué está pasando? Está pretendiendo ser alguien que no es. Vayamos al ámbito profesional. ¿Qué encontramos?
en el currículo de las personas, en el CV de las personas? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos siempre los mejores logros de las personas, ¿a poco no? Es más, hay personas que se dedican a escribir CVs para otros. Los asesoran qué poner, qué decir en la entrevista. Y no necesariamente te dicen que mientas, pero te dicen, deja esto fuera. Esto, dilo de esta manera. ¿Qué está sucediendo? Estamos pretendiendo, nuevamente, estamos pretendiendo ser alguien que no somos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos recibir la bendición. Queremos estar con la persona que nos gusta. Queremos conseguir el trabajo con el que soñamos. Y saben, esto es bien común en la religión. Una persona comienza a comportarse de cierta forma para recibir algo de parte de Dios. Me voy a portar bien para que Dios me dé esto o me dé lo otro. Estamos pretendiendo ser lo que no somos. ¿Para qué? Para recibir la bendición. Pero esto no funciona. ¿Se acuerdan que les dije que no funciona? ¿Por qué no funciona? Piensen en Jacob. Él termina recibiendo la bendición. ¿Por qué? Porque está pretendiendo ser alguien más. Pero en el fondo, él sabe que esa bendición no es para él. Imagínense a Jacob recibiendo la bendición de su papá, pero porque se está haciendo pasar por Esaú, en el fondo está diciendo, esto es lo que mi papá quiere para mi hermano. Yo la estoy recibiendo, pero esto es lo que mi papá quiere para Esaú. Así es como mi papá quiere bendecir a Esaú. A quien él quiere bendecir es a Esaú, no a mí. Wow. Pero díganme si Jacob no es de lo peor. De hecho, si se acuerdan, su nombre significa tramposo, el que engaña. ¿No odias a gente como él? ¿No es a gente que pretende ser lo que no es? Claro que los odias. Yo los odio. Todos odiamos a personas como Jacob, que pretenden ser lo que no son. Pero sabes, aunque no queramos admitirlos, tú y yo tampoco merecemos ser bendecidos. Porque tú y yo le hemos fallado a Dios. Nos la pasamos pretendiendo que somos personas para quienes Dios es importante. No sé si Dios es importante, pero siempre lo hacemos a un lado. Siempre lo hacemos menos. ¿Mentimos? Hacemos lo que más nos conviene, lo más cómodo para nosotros, en lugar de hacer lo que trae gloria para Dios. En lugar de lo que le dice al mundo que Dios es importante para nosotros. Y ahora vean, si por alguna razón logramos robarnos la bendición como lo hizo Jacob, esto solamente trae más dolor y pena. Jacob sabe que Isaac su papá podría maldecirlo y engañarlo. El versículo 12 dice, si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en lugar de bendecirme. Más pena, más dolor, más sufrimiento. Pero a veces somos como Rebeca. ¿Qué le dice Rebeca a su hijo Jacob? Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí. Creemos que somos capaces de lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Me acuerdo de una persona hace mucho tiempo que en sus solicitudes de trabajo siempre decía que tenía cierto nivel de inglés, cuando no era verdad. Y en una ocasión alguien le dijo, oye,
Y si cuando estés ahí en la entrevista te preguntan, te piden que hables inglés, ¿qué vas a hacer? ¿Qué les vas a decir? Dice, bueno, pues si no sé algo, les voy a decir que ese es parte del porcentaje de inglés que no sé. Ni siquiera quiero imaginarme la vergüenza, ¿no? De estar en una entrevista donde dijiste que tienes cierto nivel de inglés y te preguntan y ¿qué le digo? Pero la realidad es mucho más cruda y fea. Esta persona va a pasar una vergüenza increíble, pero la realidad es mucho más cruda y fea. Jacob logró robarse la bendición. ¿Pero a qué costo? El versículo 41 dice, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Se robó la bendición, salió con la suya, pero la familia se dividió. Cuando Rebeca se entera de los planes de Esaú, él manda a Jacob, a su hijo favorito, fuera de casa, lejos de casa. Y esa fue la última vez que Rebeca vio a Jacob. De una u otra forma, Rebeca terminó perdiendo a su hijo. Jamás lo volvió a ver. Y esto es lo que sucede siempre que pretendemos. Aun si nos salimos con la nuestra, al final terminamos perdiendo. Al final pareciera que recibimos una maldición en lugar de la bendición. Jacob tiene que huir. Rebeca pierde a su hijo favorito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para ganarnos la bendición? ¿Qué tenemos que hacer para ser bendecidos? Bueno, en vista de lo que hemos dicho, esa es una buena pregunta. Hablemos de cómo Dios nos da su bendición. Pero en un sentido, la respuesta es nada. ¿Qué hacemos para que Dios nos dé su bendición? Nada. No podemos ganarnos la bendición de Dios. Hagamos un poquito de memoria para los que han estado a lo largo de toda la serie. En el capítulo 25, cuando Rebeca está embarazada, está teniendo problemas en su embarazo. Y se queja, ¿para qué vivo? Y consulta a Dios. Y esto es lo que Dios le dice a Rebeca. Génesis capítulo 25, versículo 23. Y él le contestó, Dios, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa fue la respuesta de Dios. Dios le está diciendo a Rebeca, el menor va a ser más grande. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo acerca de esta historia? Porque él menciona esta historia en su carta a los Romanos. Y él la interpreta por nosotros. Escuchen lo que dice Pablo. Romanos capítulo 9, versículos 12 y 13. También sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Luego Pablo cita al profeta Malaquías y dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dios había elegido a Jacob para continuar la promesa que le había hecho a Abraham, para continuar con la dinastía de Abraham. Rebeca sabía eso, Dios se lo dijo, Isaac lo sabía. Muy probablemente el mensaje de Dios para Rebeca vino a través de Isaac. Isaac oró porque su esposa era estéril. Y Dios respondió a la oración de Isaac.
muy probablemente, Jacob sabía. Era el favorito de mamá. ¿Cómo no iba a saber? ¿Cómo no le iba a decir a su mamá? Mijo, sí, tu papá tiene su favorito que es Esaú, pero tú vas a ser el elegido de Dios. A ti Dios te va a bendecir. Así que en un sentido, Jacob no tiene que hacer nada, es solo cuestión de esperar. Pero ni él, ni Rebeca, ni Isaac actuaron conforme a la promesa de Dios. Isaac lo sabía y aún así quiere bendecir a su hijo mayor, a Esaú, a su hijo favorito, en lugar de considerar al elegido de Dios. Rebeca lo sabía, pero ¿qué hace? Toma el asunto en sus propias manos. Le miente a su esposo y hace que su hijo le mienta a su papá. Pero ya vimos las consecuencias. Desastre. Es que en un sentido no tenemos que hacer nada para ganarnos la bendición de Dios. No podemos ganarnos la bendición de Dios. La bendición de Dios es un regalo y Pablo nos acaba de explicar que no es por nuestro desempeño moral. Que Dios escogió a Jacob antes de que hiciera algo bueno o malo. De hecho, Dios elige a Jacob sabiendo quién era Jacob. Él es Dios, Él sabe todas las cosas, ¿no? Él conoce el futuro. Y aún así, elige a Jacob. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la bendición de Dios? Para ganar la bendición de Dios. Nada. Pero por otro lado, no es que estrictamente hablando, Jacob no tuviera que hacer nada. Hace un minuto dije que tenía que esperar. Pero la espera implica ¿qué? Confianza. Implica fe. Así que podríamos decir que la bendición de Dios viene con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que la aceptemos como un regalo. Que no podemos hacer nada para ganarla. Y cuando intentamos ganarla, ya vimos lo que sucede. Ahora, si esta es la realidad, si solamente se trata de aceptarla, si es un regalo, porque muchos no la aceptan. Porque hay regalos difíciles de aceptar. Hay regalos que nos cuesta recibir, porque esos regalos dicen algo acerca de quiénes somos. Imagínate que es tu cumpleaños y alguien te regala un libro que habla de carácter, cómo ser una mejor persona. Y alguien más te regala un libro de cocina saludable. Y alguien más te regala una membresía para un gym. En esencia, esos regalos te están diciendo que eres una persona con un carácter horrible, que tiene sobrepeso. Y puedes hacer dos cosas con esos regalos. Puedes tirarlos a la basura o puedes aceptarlos y cambiar. El Nuevo Testamento dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Dios nos ha regalado lo más precioso, lo más preciado para Él, lo más grande. Nos ha regalado a su Hijo. Pablo, nuevamente en su carta a los Romanos, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿No lo ven? Regalo de Dios nos dice lo horrible que somos. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, así de malos somos. Pero porque Jesús murió por nuestros pecados, porque Él tomó nuestro lugar, podemos estar seguros de que Dios nos ha bendecido. En lugar de condenarnos, Él nos salvó. Y por eso Pablo concluye, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no habrá de darnos con Él todo lo que necesitamos? Ahora, el fin de la bendición no es solo nuestro bienestar. Escuchen la promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Se parece a la bendición de Isaac a Jacob, ¿no? O más bien, la bendición de Isaac a Jacob se parece a la bendición que Dios le da a Abraham. Y esto significa que Dios nos bendice para que seamos una bendición para otros. Si Dios nos dará todo lo que necesitamos, como Pablo dice, entonces podemos desprendernos de lo que tenemos para bendecir a otros. Si nunca nos faltará, porque la promesa de Dios es darnos todo lo que necesitamos, entonces podemos ser generosos con nuestras posesiones, con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con lo que pensamos acerca de otros, en lugar de estar juzgando todo el tiempo. Bendición o maldición, ustedes eligen. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje que es sobrio, Señor, que nos deja pensando en cómo estamos viviendo. Si estamos tratando de ganarnos, de robarnos tu bendición, o simplemente de recibirla. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en tu Hijo Jesús, porque Él es tu mayor bendición para nosotros. Porque Él nos dice, Señor, que si tú nos amaste de tal manera, para separarte de tu Hijo por un momento, para que Él cargara con nuestros pecados, para salvarnos, tú no vas a dejar que nada acabe con nosotros. Ayúdenos a vivir más y más para Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.